Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Continuamos hoy con nuestro estudio de 1 Corintios. Estamos en el capítulo 1 de este estudio y hoy vamos a empezar nuestro estudio desde el versículo 18 y vamos a avanzar hasta el final de este capítulo 1, el versículo 31. Pero para comenzar nuestro estudio vamos a pedirle a Dios que nos guíe por medio de una oración. Padre, queremos agradecerte esta oportunidad que tú nos das nuevamente de estudiar tu palabra y queremos rogarte tu dirección. Rogarte que seas tú quien por medio de ella nos enseña, nos edifica y nos lleva, Señor, a vivir para ti. Guíanos, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos entonces en este capítulo 1 de 1 Corintios y estamos viendo cómo Dios anhela que nuestras vidas tengan como centro a Jesucristo. Evidentemente, más que el centro de nuestras vidas, Él debe ser quien vive en nuestras vidas. Él debe ser nuestro todo. Pero entendemos que muchas veces ponemos prioridades en nuestras vidas y lastimosamente en los días que nosotros vivimos, Cristo no está teniendo la prioridad en la vida de los creyentes. Una de las cosas que vimos anteriormente que estorba mucho es nuestro propio pensamiento. Generalmente ponemos otras personas por encima de Cristo, por encima de los principios de su palabra, por encima de la persona de Jesucristo. Y dejamos que esto entonces cause entre nosotros divisiones. Cuando digo nosotros, me refiero a aquellos que componemos el cuerpo de Cristo, es decir, a los creyentes. El apóstol Pablo les ha hecho ver que esa no es la voluntad de Dios, que Cristo no está dividido y que ninguno de ellos, aquellos maestros que estaban entre ellos, y se menciona a sí mismo, menciona a Apolos, menciona también al apóstol Pedro, que ninguno de ellos era nada sin Cristo, que Cristo es el que debía tener siempre la prioridad en la vida de ellos. Y no solamente vimos cómo estos creyentes estaban poniendo su prioridad en las personas por encima de Cristo, sino que también lastimosamente se estaban fijando más en los rituales religiosos que en el caminar diario con el Señor. Es algo que también nosotros vemos que sucede mucho en nuestros días, lastimosamente. Y vemos cómo muchos creyentes hacen énfasis en una vida ritualista, más que en ese compañerismo, esa comunión que cada uno de nosotros debe tener con el Señor. Por eso es que es tan importante que nosotros meditemos en esto y no olvidemos que es la comunión con Cristo a lo que el Señor nos llama. Si nosotros recordamos el capítulo 1, en el versículo 9, habíamos leído: «Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor». Realmente nosotros somos llamados a esto, a vivir en comunión con Jesucristo, esa coinonía, esa intimidad, esa libertad en relación personal con Él, debe venir a través de la palabra. Y esto debe llevarnos a meditar en estos principios que hasta este momento nosotros hemos visto. Vimos también cómo el pueblo de Israel había caído en esto. Estudiamos una parte de Isaías 1, donde el Señor les decía: venid luego y estemos a cuenta. Y entonces decíamos cómo nadie puede estar a cuentas con Dios si no pasa por esa cruz de Cristo. Y de esto es que hoy hablaremos, cómo la cruz de Cristo debe ser nuestra prioridad. Y es que al mencionar el encargo de Dios a su vida, el apóstol Pablo les recuerda que la prioridad es la predicación del Evangelio. Volvamos a leer el versículo 17 del capítulo 1 de 1 Corintios, donde dice: «Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo». Había un peligro, ese peligro de que la cruz de Cristo se hiciera vana. Quiere decir que el pensamiento humano estuviera por encima de ella y que el hombre pensara que uno podía acercarse a Dios a través de la razón y no a través de la fe.
Es algo que a lo largo de la historia siempre ha confundido a muchas personas. Pero el Señor nos dice con toda claridad aquí por medio del apóstol Pablo qué es lo que Él anhela de nuestras vidas también. Porque como estamos leyendo acá, Él dice, me envió a predicar el Evangelio. Y lo hizo no con sabiduría de palabras, sino teniendo la cruz siempre como prioridad. Evidentemente este es el mensaje a aquellos que no están en Cristo. La resurrección es parte de este mensaje. Pero vamos a ir por partes viendo esto. La idea es que lo esencial es la salvación de las almas. Si dejamos que algo se interponga o tome prioridad antes que esto, vamos a perder el propósito del Señor para la vida de sus hijos. No olvidemos lo que leemos en Hechos capítulo 26. En este pasaje de Hechos 26, el mismo apóstol Pablo, hablando acerca de aquello que Dios le encomendó, nos dice, Hechos 26, vamos a leer los versículos 16 al 18 de Hechos 26, en donde nos recuerda aquello que el Señor Jesucristo mismo le dijo cuando le entregó esa misión, llamémosle. Es decir, cuando lo hizo entrar en ese propósito. Dice Hechos 26, 16 al 18, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y luego le dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es muy claro que el Señor le había enviado a esto. Este era el propósito de la vida del apóstol Pablo y debe ser el propósito de nuestras vidas también. No olvidemos que esa gran comisión está dirigida a todos los hijos de Dios, aquellos que por medio de la fe en Jesucristo somos hijos de Dios, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Él se lo dijo con toda claridad, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Cuán importante debe ser la salvación de las almas para aquellos que estamos en Cristo. No debemos olvidar que sin Cristo nosotros también estaríamos perdidos, que en su gracia Él nos ha alcanzado y ahora quiere que nosotros seamos, como dice en 2 Corintios 5, ministros de reconciliación. Es decir, que llevemos el mensaje de salvación a todos aquellos que Dios nos permita. Vamos a Hechos capítulo 8 ahora, porque la idea de lo que estamos viendo es que ese mensaje de salvación, el mensaje de la cruz, debe ser la prioridad del Hijo de Dios. Hechos capítulo 8, versículo 36 nos dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Vamos a leer hasta el 38. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Por qué leemos esto? Para recordar que ningún ritual puede sustituir la fe en Jesucristo. El mensaje no es el bautismo. Evidentemente es una ordenanza de Dios y todo aquel que viene a Cristo es llamado por Dios a seguir esa ordenanza. Pero debemos entender que ningún rito religioso, ningún aspecto, costumbrismo religioso nos va a salvar. Es por eso que la cruz de Cristo debe ser predicada. Felipe le dijo a este eunuco, si crees de todo corazón, bien puedes. Y la respuesta del eunuco nos hace comprender a qué se refería Felipe. El eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así es que nosotros debemos tener esto en mente. Nosotros podemos enfocarnos en muchas otras cosas y podríamos llenarnos de actividades, podríamos llenarnos de un sinfín de costumbres o tradiciones, pero si dejamos a un lado ese mensaje de la cruz del Señor, entonces perdemos por completo el propósito de Dios. La predicación, dice Pablo en este versículo que estamos leyendo, no debe ser basada en la sabiduría del hombre o en sofismos, esa es la palabra que él utiliza, para que la cruz no se haga vana. Regresemos al 1:17. Él decía, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y entonces añade, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hay un peligro en que la cruz de Cristo se haga vana debido a nuestra necedad, debido a nuestro orgullo. Muchas veces nosotros pretendemos, de alguna forma, posicionarnos en un ámbito superior a aquellos que les compartimos.
Y generalmente no falta ver quién intenta usar de palabras sofisticadas, corrientes de pensamiento humano o simplemente de alguna u otra manera sofismos, como dice acá, la sabiduría de los hombres, sabiduría de palabras, y termina haciendo vana la cruz de Cristo. Cristo se vuelve más una filosofía que un Salvador, y esto no tiene sentido, no es el propósito del Señor. Si nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 15, y leemos en este pasaje de 1 Corintios 15, el versículo 14, vamos a leer lo siguiente. 1 Corintios 15, versículo 14 dice, «Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe». Fíjense cómo nosotros debemos entender esto. No tiene sentido que nosotros alentemos a las personas a seguir una vida religiosa, a buscar de alguna manera acercarse a Dios, si nosotros no tocamos el tema claro y directo del perdón de pecados única y exclusivamente a través de apropiar el sacrificio de Jesucristo por fe. Si nosotros no, de alguna forma, compartimos, guiados por el Espíritu de Dios, acerca de la maravilla de la resurrección de Cristo, y cómo a través de su resurrección nosotros somos llamados a una vida nueva, cómo Él abrió el camino para el Padre o hacia el Padre, y cómo a través de su resurrección nosotros podemos tener victoria porque Él ya la tuvo. Todo esto es importantísimo que nosotros no perdamos de vista. La sabiduría humana, por el contrario, puede apartar los ojos de las personas del sacrificio de Cristo y de su resurrección, sin los cuales definitivamente no puede haber salvación. Y es que debemos comprender el peligro de los tiempos que nosotros vivimos, tiempos en donde de alguna manera pareciera ser que las cosas de Dios se están enseñando, pareciera ser que las cosas de Dios están avanzando en la sociedad. Y digo las cosas de Dios porque son cosas que se relacionan con Dios, pero realmente las personas no están viniendo a Cristo. Sus vidas no están rendidas al Señor, no comprenden, no entienden que Él les compró con su sangre, y no puede haber salvación en aquel que no reconoce su pecado y en arrepentimiento se vuelve al Señor para su perdón. Si nosotros vamos a Hebreos capítulo 9 y leemos en el versículo 22, entendemos el principio en la palabra de esta manera. Hebreos 9:22 dice, «Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión». Quiere decir, no se paga la deuda, no se paga el precio para liberar a aquel que es esclavo del pecado y va rumbo a la condenación. Había una necesidad de derramamiento de sangre. Y si nosotros venimos a Cristo, su sangre nos puede redimir. Pero es importante que nosotros entendamos. Por eso es que Pablo dice, nuevamente quiero volver a leer la segunda parte del 1:17 de 1 Corintios, decía, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hoy en día abundan muchos mensajes que tienen que ver aparentemente con la Biblia, muchos mensajes que tienen que ver con las cosas de Dios, pero que no presentan ese camino de Cristo, muriendo en la cruz, pagando por nuestros pecados, a través del cual el hombre en arrepentimiento puede encontrar el perdón. Esa es la cruz, y la cruz debe ser transmitida, debe ser predicada. Predicar de una forma filosófica sería vaciar la cruz de su poder salvador. Y esta es la corriente que está creciendo cada vez más en nuestros días. La tendencia que vemos hoy en las iglesias es precisamente una prioridad a la sabiduría. Y es ahí en donde los métodos e inclusive la elocuencia toman protagonismo, mientras que el contenido bíblico y la palabra de la cruz son dejados a un lado. Saben, es increíble cómo vemos tiempos dentro de círculos llamados cristianos, en donde aún la Biblia ha sido relegada por las actividades y, llamémoslo de esta manera, las liturgias. ¿Cómo puede una persona caminar con Cristo sin caminar a través de la palabra? Hace muchos años vivió un escritor, un maestro de la Biblia, A.W. Tozer. Él lo escribía de esta manera y quiero compartírselos porque siempre me ha parecido que lo dijo de una forma muy sencilla y muy clara. Él decía lo siguiente: hoy en día el cristiano necesita un furgón lleno de artilugios para poder vivir su vida cristiana, cuando tan solo una Biblia en su mano debería ser suficiente. Creo que esto resume el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, en donde las personas están buscando mucho más que la palabra de Dios. Según ellos,
la palabra de Dios no les puede llenar. Y si no hay actividades, si no hay de cierta forma cosas que llenen su corazón de emocionalidad o que les permitan de alguna u otra manera relacionarse con sus semejantes de la manera que ellos quieren, aunque la palabra de Dios no esté presente, eso es lo que el creyente hoy en día está priorizando. Por eso es que debemos ser muy cuidadosos con esto y no pasar por alto un versículo que parece tan sencillo, pero que contiene tanta verdad. No debemos dejar que la cruz de Cristo se haga vana, llenándonos de sabiduría humana. Lo que necesitamos es la dirección del Señor. Y esto definitivamente, como lo vamos a ver, nos habla de entrega. Estos creyentes en Corinto estaban viviendo una vida carnal, y al vivir una vida carnal estaban haciendo, o dejando más bien, que su carne tomara control de ellos. Esto les traía divisiones, les traía ciertas facciones a través de las cuales la iglesia estaba fracturada y la palabra de Dios había sido dejada a un lado. Es ahí donde el apóstol Pablo les recuerda la prioridad de la cruz. Y Pablo continúa afirmando esa prioridad de la cruz. Vamos a leer el versículo 18 ahora de 1 Corintios 1. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz, como él lo menciona, se refiere al contenido del evangelio de la salvación. Es decir, esa muerte sustitutoria de Cristo, su derramamiento de sangre, como el Cordero de Dios, y también, por supuesto, su resurrección. Esa es la esencia del evangelio. Vamos a 1 Corintios 15. En nuestro estudio anterior leímos los versículos 3 y 4. Volveremos a leer estos versículos en donde, por medio del apóstol Pablo, el Señor nos muestra cuál es el evangelio. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4 nos dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el evangelio, y ahí es donde nosotros nos debemos mantener. Esto es, como él dice, locura a los que se pierden. Volvamos al versículo 18 de 1 Corintios 1. Porque la palabra de la cruz, quiere decir ese mensaje del evangelio, dice, es locura a los que se pierden. ¿Por qué es locura para ellos? Bueno, esta palabra significa que no tiene sabor alguno, podríamos decir. Es una forma de expresar lo que el apóstol Pablo escribió acá. Es porque simplemente les parece sin sentido. Sus ojos están puestos en algo distinto. Sus prioridades están puestas en algo distinto. Realmente el enemigo les ha engañado para pensar que hay algo más que ellos pueden hacer o buscar. Quisiera que fuéramos a Hechos capítulo 17 y en Hechos 17 leyéramos el versículo 32, en donde nosotros leemos lo siguiente. Hechos 17, 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Saben, muchas personas hoy pretenden acercarse a Dios, pero no ponen su fe en Jesucristo. Y no tiene sentido pensar que podemos acercarnos a Dios cuando rechazamos el camino que Él proveyó, el cual es Jesucristo mismo. Este pasaje que leímos en Hechos 17:32 hace una referencia al apóstol Pablo estando en Atenas, un tiempo antes de llegar a Corinto. Él había visto esto, él había visto cómo esa filosofía que gobernaba la sociedad de Atenas, ese pensamiento humano que dirigía las cosas siempre a querer buscar o conocer algo nuevo, como Hechos 17 nos dice, había puesto en el corazón del apóstol Pablo un cargo profundo por no apartarse del mensaje de la cruz. Y él entendía, es una locura para los que se pierden. Como dice acá en el versículo 18 de 1 Corintios 1, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, esta parte a los que se pierden definitivamente que se refiere a aquellos que estaban avanzando en el camino de la perdición. Esa es la idea del versículo. Y es que debemos entender que el necio menosprecia el camino de la cruz. Vamos a Proverbios capítulo 12, versículo 15, y entendamos este principio que la palabra de Dios nos deja. Proverbios capítulo 12, en el versículo 15, él dice lo siguiente: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Saben, nosotros hoy vemos estos dos tipos de personas: aquellos que sigan su propio camino, aquellos a los cuales la cruz les es una locura.
Pero también vemos, por la gracia de Dios, aquellos que apropian, que obedecen el consejo del Señor a través de su palabra y se vuelven sabios. Debemos meditar en esto y de entender siempre que el mensaje de la cruz va a ser una locura a aquel que en su necedad está empeñado en su propio camino. Esto no significa que no sean religiosos. Muchos religiosos están empeñados en su camino y no sueltan sus tradiciones, no sueltan sus costumbres, no sueltan sus hábitos y no vienen a Cristo. Siguen confiando en aquello que piensan que les puede alcanzar el cielo. Pero bueno, a ellos es que el apóstol Pablo dice, realmente el Señor por medio del apóstol, a estos la cruz les parece locura. En contraste, aquellos que están en el camino de la salvación, es decir, aquellos que están en la fe en Jesucristo, la cruz es poder de Dios. Regresemos al 1:18 de 1 Corintios 1. Leamos la segunda parte. Dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y es que aquí debemos entender lo siguiente. El creyente descansa por completo en la obra de Jesucristo. Y esta victoria de Cristo a través de la resurrección. Esa victoria que Jesucristo obtuvo significa también nuestra victoria y todo el poder de Dios para que nosotros podamos ser testigos suyos, para que podamos apropiar sus promesas, para que sea Él a través de su Espíritu en nosotros el que hace una realidad la vida de Cristo en nosotros. Es maravilloso que nosotros tengamos esta victoria en Cristo. Vamos a Romanos capítulo 1 y leamos acá el versículo 16. Romanos, en el capítulo 1, versículo 16, leemos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es por eso que, como les decía, el creyente descansa por completo en la obra redentora de Jesucristo, muriendo en la cruz por nuestros pecados, resucitando al tercer día para abrir el camino a la victoria y dándonos victoria sobre el pecado a través de su presencia en nuestras vidas por medio de la persona del Espíritu. Sin la obra redentora de la cruz, todo hombre está perdido. Sin embargo, por medio de Jesucristo y su obra en la cruz, podemos ser reconciliados con Él y vivir en el poder de su Espíritu. Eso es lo maravilloso. Por eso es que Él dice que la cruz es poder de Dios a aquellos que han venido a Cristo, a los que se salvan. La salvación es un don de Dios por medio de la fe en Jesucristo y es posible solamente porque Él murió en la cruz y resucitó para darnos vida. Vamos nosotros a Efesios capítulo 6 y leamos en el versículo 10 una descripción de lo que debe ser la vida cristiana, lo que debe ser la vida de todo aquel que descansa en la cruz de Cristo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Saben, nuestra confianza está en su obra redentora, en su muerte y resurrección, en su poder, no en el nuestro. Es tan importante que nosotros aprendamos a vivir de esta manera nuestra vida cristiana. Los corintios no la estaban viviendo así. Ellos estaban viviendo en sus fuerzas. Ellos estaban viviendo en buscar ser protagonistas, cada uno de ellos, por encima de sus hermanos en Cristo. Esto los había llenado de divisiones, de sus propios conflictos, de sus propios intereses, y la palabra de la cruz estaba siendo dejada a un lado. Es muy fácil que esto pase también en nuestros días muy similares a los de 1 Corintios, días en donde el pensamiento humano tiene mucho protagonismo, en donde las posesiones terrenales parece ser aquello que puede llenar nuestro corazón, y tenemos entonces alrededor de nosotros personas que viven en una carrera constante para alcanzar aquello que supuestamente les promete no solamente libertad, sino también satisfacción, y no se dan cuenta que son esclavos de su propio pecado. Solamente el mensaje de la cruz les puede liberar. Saben, la sabiduría del mundo nunca puede resolver los conflictos del hombre. Y esto es algo que nosotros como creyentes debemos también comprender. Quiero volvérselos a decir. La sabiduría del mundo nunca puede resolver los conflictos del hombre, mucho menos resolver el conflicto del pecado. Es todo lo contrario. La palabra de la cruz es lo único que puede resolverlo. La palabra de la cruz presenta el camino al Señor. Y es aquí en donde nosotros debemos ser claros, debemos ser honestos con nosotros mismos, porque el Señor conoce nuestros corazones. ¿Qué estamos buscando? ¿En dónde está nuestra confianza? ¿Estamos confiando en aquello que nosotros podemos alcanzar o en el consejo de personas que están a nuestro alrededor? ¿O realmente estamos confiando en la victoria que Cristo obtuvo por nosotros en esa cruz? Saben, el Espíritu Santo guía entonces al apóstol Pablo
a apoyar sus palabras con las Escrituras. Y es lo que tenemos en los siguientes versículos. Vamos al versículo 19, 1 Corintios 1, versículo 19 nos dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Fíjense cómo dice acá. Él está citando al profeta Isaías. Vamos a Isaías 29, versículo 14. Isaías 29, en el versículo 14, vamos a leer el pasaje para que comprendamos bien las palabras que el apóstol Pablo está usando o está citando. 29:14 de Isaías, 29:14 del libro de Isaías. Dice: por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. En el pasaje Dios le está mostrando a Isaías que la frialdad espiritual y la hipocresía religiosa del pueblo causaría que la sabiduría llegara a ser insensatez. Díganme si esta no es la condición en la que se encuentra el mundo hoy. Aquellos que se proclaman a sí mismos como sabios han abandonado toda sensatez, aun pasando por alto el diseño natural de Dios mismo, nuestro Creador. Han torcido la mente y corazón para llevar a las personas por cosas completamente insensatas. Y bastaría con mencionar ciertas circunstancias que nosotros observamos a nuestro alrededor, como esta locura de tantos géneros inventados para confundir la mente de los más pequeños. Es solamente un ejemplo para que nosotros comprendamos a qué se refiere. El pecado abunda, la religiosidad abunda, la confusión religiosa abunda, y entonces la sabiduría del hombre cada vez es más insensata. Es una contradicción, pero es la realidad. La sabiduría del sabio sería destruida, el entendimiento de los entendidos desechado. Todo esto, ¿por qué? Por causa de la ceguera que produce el pecado. Así vivía la sociedad de Corinto, aquella sociedad que rodeaba a los creyentes de la iglesia en Corinto. Así vive el mundo que nos rodea hoy. Y es aquí donde nosotros debemos ver entonces esta urgencia de la cruz, de la sabiduría de la cruz. Como les repito, nuestros tiempos no son diferentes y el peligro es el mismo. El enemigo ha infiltrado la iglesia con la sabiduría del mundo y el creyente se encuentra hoy fascinado con la sabiduría y el conocimiento que aparentemente lo acercan a Dios. Un maravilloso predicador de siglos pasados, D.L. Moody, decía: la iglesia navega en el mundo como un barco en el mar, pero si el agua del mundo inunda la iglesia, ésta se hundirá. Creo que es algo que refleja lo que nosotros hoy estamos viendo en la realidad de nuestros días. Esto estaba pasando en la iglesia de Corinto y puede pasar en nuestras iglesias si la cruz no toma esa prioridad. Si vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 20, nosotros leemos lo siguiente: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? El apóstol Pablo nos presenta 4 preguntas que nos permiten comprender la superioridad de la cruz. Él menciona el sabio, menciona el pensador, el filósofo, el científico, todos aquellos que se quedan en nada a la luz de la eternidad. Porque eso es lo que está aquí abordando él. ¿Qué puede decir el sabio sobre la eternidad si no contempla las enseñanzas de la palabra de Dios? ¿Qué puede decir el pensador sobre la eternidad? ¿Qué puede decir el filósofo o el científico? Bueno, cada uno en su área, de alguna u otra forma, tendrá que rechazar un alma eterna si quiere apegarse a su propio pensamiento. Todos aquellos que se basan en estas 4 cosas, porque estas son las 4 preguntas que él hace, se quedan, como les repito, cortos. El religioso, el estudiado en su religión, también se va a quedar vacío a la luz de la eternidad. El disputador, es decir, el racionalista, también está vacío en cuanto a los conflictos del pecado. El mundo se ha centrado en una sabiduría vacía que no resuelve las cuestiones más sencillas del hombre. Por ejemplo, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Saben? El hombre ha dedicado tanto tiempo a resolver cuestiones que Cristo mismo ha resuelto en esa cruz y en su resurrección. Y es que debemos entender el principio tan sencillo. Solamente Cristo
llena el corazón. Nosotros podemos seguir dando vueltas en nuestras ideas y pensamientos. Y eso es lo que la sabiduría del mundo hace, aun cuando pretende a través de la psicología guiar a las personas a una vida sana. Solamente va a darle vueltas al conflicto. Solamente Cristo puede solucionar el conflicto. Esta sabiduría del mundo no le lleva al hombre a reconocer a Dios. Lastimosamente, le aparta de Él. Veamos el versículo 21 de 1 Corintios 1, donde dice: Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Fíjense cómo lo dice Él, ¿no? Aun cuando la sabiduría de la naturaleza da testimonio de Él, el mundo le rechaza a Dios. Y la razón simplemente es porque su pecado se ha apoderado de su mente. Debido a esta falta de sabiduría del mundo, como dice acá, agradó a Dios salvar a los creyentes por la predicación del Evangelio. Cuando Él dice esa locura, evidentemente no se refiere al método, sino al contenido. Porque ya lo dijo antes, para los que se pierden, la cruz es una locura. Y eso es lo que lastimosamente pasa. La sabiduría, aun cuando el mundo da testimonio del poder de Dios, rechaza a Dios su Creador. La única manera que el pecado sea borrado es a través de la fe en Jesucristo. Y este es el contenido del Evangelio. Y no debemos perderlo de vista. Quisiera que fuéramos a Hechos capítulo 4, versículo 12, y viéramos el poder de ese mensaje de la cruz. Hechos capítulo 4, en el versículo 12, ese momento en el que los apóstoles del Señor están delante del Sanedrín, dice: y en ningún otro. Por supuesto que está hablando de Jesús. El versículo 11 dice que Él es la piedra reprobada de aquellos edificadores que le rechazaban. En ningún otro. Yo quiero hacer énfasis en esto, porque la mente del hombre le engaña llevándolo a poner otras personas en esa escalera de intermediarios delante de Dios. Es muy similar a lo que hacían los colosenses cuando vivían en ese paganismo y ese gnosticismo en el que se derivó en los días del apóstol Juan. No nos confundamos, en ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo. Y entonces dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único es Jesucristo. Vamos a Hechos capítulo 5, versículo 31. Un poco más adelante nosotros leemos: a este, está hablando de Jesucristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. No hay otra manera de arreglar el conflicto del pecado si no es a través de la fe en Jesucristo. Y vamos a Hechos capítulo 13. En el capítulo 13 leamos los versículos 38 y 39 de Hechos 13, que nos dicen lo siguiente: Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, es decir, Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. La única manera que el pecado sea borrado es a través de la fe en Jesucristo. Y este es el contenido del Evangelio. Contenido que le parece una locura a aquel que lo rechaza, pero que es poder de Dios para aquel que lo abraza. Si vamos de regreso a nuestro pasaje, 1 Corintios, en el capítulo 1, leamos los versículos 22 al 24, en donde se nos dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué versículos? En este pasaje se nos presenta el contraste entre judíos y gentiles y el camino de la cruz. Primero se nos dice, vamos a regresar a este versículo 23, versículo 22, donde dice: porque los judíos piden señales. Fíjense cómo dice: los judíos piden señales. Realmente esta es un principio, una regla, una norma más bien, de aquel que vive religiosamente. Vive pidiendo señales. Pero ¿será que sus señales serán suficientes para llevarlo a la fe? Es que debemos entender que estos hombres solo ponían pretextos. No querían rendirse a Cristo porque no querían abandonar su pecado. No querían rendirse a Cristo porque no querían renunciar a la comodidad que les proveía una vida de corrupción. Es muy similar a nuestros días.
Muchas personas se escudan detrás de que no han visto el poder de Dios o que están esperando quizá que algún milagro suceda en sus vidas para que entonces ellos puedan poner sus ojos en Jesucristo. Quisiera leer un pasaje o dos pasajes que nos hacen comprender. Vamos a Mateo capítulo 12, versículos 38 y 39 de Mateo 12. Vamos a leer acerca de estos hombres que pedían señales. Mateo capítulo 12, versículos 38 y 39. Nos dice lo siguiente. Dice acá: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Leamos el 39. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Él les dice, la generación mala y adúltera demanda señal. El Señor Jesucristo les está haciendo ver la razón por la cual ellos le dicen: queremos ver de ti señal. ¿Por qué? Porque sus corazones son malvados. Hay maldad en ellos, no han sido limpiados. La malicia de sus corazones sigue gobernando. Y esto no solamente eran aquellos judíos que se acercaban a Jesús para tentarle, es la condición de todo hombre sin Cristo. Porque debemos entender que pasajes como Efesios 2 nos enseñan que todo hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Pero fíjense, no solamente dice es la generación mala, también dice y adúltera. Aquellos que cambian las Escrituras, aquellos que adulteran el mensaje del Señor, aquellos que viven en adulterio espiritual, ponen sus propias vidas por encima del mismo Salvador. Él les dice: no les será dada señal, sino la señal del profeta Jonás. Y entendemos claramente, este pasaje hace referencia a aquellos 3 días y 3 noches que Jonás estuvo dentro del vientre del pez. Y así el Mesías, el Señor Jesucristo, estaría dentro del sepulcro 3 días y 3 noches, hasta que entonces resucitaría y manifestaría ese poder de Dios. Pero vamos a tener un contraste, Juan 11:47, porque leímos acá que ellos les dicen: quisiéramos ver de ti señal, como diciéndole: si nos muestras una señal vamos a creer. Pero fíjense lo que dice Juan capítulo 11 en el versículo 47. Para que nosotros entendamos que esto era solamente un pretexto que ellos ponían, vamos a leerlo. Dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Que no pedían señal para creer? Bueno, aquí dice, no sabían qué hacer, no sabían dónde esconderse, porque las señales eran evidentes, eran claras, todo el pueblo las estaba viendo y todos las estaban reconociendo. Ellos mismos decían: hace muchas señales. Esto significa que el pedir señal era solo un pretexto para no rendirse a Cristo. Y en este punto yo quisiera hablar a cada uno de ustedes que me escucha hoy. ¿Acaso está alguno de ustedes poniendo un pretexto para no rendirse a los pies de Jesucristo? ¿Para no rendirse ante la cruz del Señor? ¿Para no poner su fe en Él como aquel que puede perdonar sus pecados y llevarlo a la victoria por medio de su muerte y resurrección? Estos hombres religiosos ponían pretextos. Quizá nosotros también lo estemos haciendo. Quizá alguno de ustedes lo esté haciendo, poniendo un pretexto religioso para no rendirse a los pies del Señor y reconocer que no podemos, que no debemos buscar justificarnos nosotros mismos a través de obedecer ciertos mandamientos o costumbres, que solamente Cristo nos puede dar salvación. Estos hombres, estos judíos, buscaban señales, pero era solamente, meramente un pretexto para no venir a la fe en Jesucristo. Pero no solamente nos menciona esto, regresemos al pasaje, 1 Corintios capítulo 1, versículo 22, y los griegos buscan sabiduría. Los gentiles buscaban sabiduría. ¿A qué se refiere esto? Vamos de regreso a Hechos 17, que leímos antes, un versículo. Ahora vamos a leer en Hechos 17, los versículos 19 al 21. Fíjense cómo vivían estas personas. Dice lo siguiente, 19 al 21 de Hechos 17. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Presten atención, 21 dice: porque todos los atenienses, y los extranjeros residentes ahí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Saben, hay muchas personas así. Lo único que les interesa es una nueva corriente, una sabiduría superior. ¿Cuántas sectas no se han formado precisamente por buscar un conocimiento superior o pretender tenerlo o demandarlo de aquellos que están
liderándoles. El religioso entonces sigue buscando milagros o señales. El racionalista sigue buscando conocimiento o sabiduría, pero lastimosamente ambos, directa o indirectamente, rechazan el poder de la cruz. En los versículos finales, vamos de regreso a 1 Corintios, vamos a leer del 25 al 31, leemos lo siguiente: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En estos versículos, Pablo exhorta a los creyentes a meditar en sus propias vidas o en su propia posición. Quisiera que regresáramos al 24, porque no debemos perder esto de vista. La cruz de Cristo debe tener prioridad. El 24 decía: mas para los llamados, así judíos como griegos, quiere decir aquellos que han venido a Cristo, aquellos que están en Cristo, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y por eso menciona lo que acabamos de leer en los últimos versículos. Es que nada ni nadie puede sustituir a Cristo en la vida del Hijo de Dios. Es solamente Él el que puede llevarnos a vivir una vida de poder. Es solamente Él el que puede llevarnos a vivir una vida de sabiduría. Cuando digo una vida de poder, me refiero a una vida de testimonio, una vida transformada en el poder del Espíritu de Dios, una vida que produzca su fruto, fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No necesitamos un conocimiento superior, no necesitamos rituales religiosos, no necesitamos señales sobrenaturales. Lo que necesitamos es que Cristo gobierne nuestras vidas. Y allí entonces, teniendo la cruz esa prioridad, el Señor nos transformará. Y es por eso que les menciona esto. Es Cristo quien es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es Cristo quien debe ser exaltado. Y entonces, como leímos en estos versículos, Él les empieza a hacer ver que no tienen nada especial ellos. Leamos nuevamente, quisiera leer el versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dense cuenta que por más que se esfuercen humanamente hablando, nunca le llegarán, pero ni a la sombra del poder de Dios. Eso es lo que Él está diciendo. Es Cristo quien debe ser exaltado. Es en Él que nosotros tenemos todo. Porque si nosotros leemos nuevamente el versículo 30, decía: mas por Él, es decir, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Y entonces, ¿qué hizo Dios de Cristo en nuestras vidas? El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ese es el camino de Cristo. Un camino de sabiduría, un camino de justificación, un camino de santificación, por supuesto un camino de redención. Debemos comprender que el propósito de Dios es hacernos ver que Él es el que debe ser exaltado y no nosotros. Ahora, como les decía, Pablo está exhortando a los creyentes de Corinto a meditar en sus propias vidas o en su propia posición y darse cuenta que en Él lo tenemos todo. Vamos a Romanos capítulo 1 y leamos el versículo 17 de Romanos 1, un versículo hermoso. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esa es la vida que Dios anhela de nosotros. Eso es lo que nosotros debemos hacer y debemos apropiar. ¿Por qué? Porque no tenemos nada en nosotros mismos. Todo viene a nosotros a través de Cristo. Fíjense cómo aún la aceptación que tenemos delante de Dios no proviene de nosotros, proviene de Cristo, quien a través de su sacrificio y resurrección, apropiado por fe en nuestras vidas, llega a ser justicia de Dios. Vamos a Romanos capítulo 3 ahora y leamos el versículo 24. Siendo justificados, esto significa hallados justos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿De qué se trata? De entender que delante de Dios podemos ser hallados
justos, si nosotros venimos a Cristo, gratuitamente, por su gracia. ¿Mediante qué? La redención. Quiere decir el pago que Él dio para nuestra libertad, mediante la redención en Cristo Jesús. Así es que, si hay algo en lo que nosotros podemos gloriarnos, es solamente en este Salvador que tenemos. Por eso decía, regresemos al pasaje, 1 Corintios 1:31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No hay nada en nosotros de lo que podamos jactarnos. La actitud del creyente debe ser de humildad. La actitud del creyente debe ser de reconocimiento de que el Señor es todo. Él es nuestro todo. Y puede llegar a serlo de una forma maravillosa si nosotros simplemente nos dejamos llevar y gobernar por su Espíritu. Quisiera leer Filipenses capítulo 2 en el versículo 3 para que recordáramos lo que dice Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si nosotros reconocemos que todo lo que tenemos lo tenemos por Cristo, en Cristo, por su gracia, ¿qué sentido tendría estimarnos superiores a los demás? Es al revés lo que Dios nos dice. En esa humildad que Cristo nos da, reconociendo su soberanía, su poderío, su gracia, nosotros debemos de ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Nuestros ojos deben estar puestos únicamente en Cristo. Cuando Cristo gobierne nuestra vida, entonces veremos el fruto de la cruz. La palabra de la cruz nos da salvación y nos guía por el camino de la humildad. Nos guía en esa sabiduría de Dios. Vamos a detenernos aquí en nuestro estudio y vamos a pedir a Dios que nos guíe en esto que hoy hemos compartido. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte por recordarnos que el camino de la cruz, esa cruz de nuestro Señor Jesucristo, debe tener prioridad. Por encima de todo, Señor, es a través de esa cruz que nosotros podemos ser rescatados y aquellos que hemos venido a ti hemos sido rescatados. A través de esa cruz que te llevó a la muerte y por lo tanto a la resurrección, tú manifestaste, Señor, tu poder, tu gracia y tu amor hacia nuestras vidas. Ayúdanos pues a volvernos a ti, a volvernos a tu palabra, abandonar la sabiduría de los hombres, abandonar nuestra propia jactancia y reconocer que es solamente en ti que tenemos todo, Señor. Ayúdanos tú. Te pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias. Espero que este estudio sea de edificación. Que Dios les bendiga.